Nos colocamos en pie, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a darle lectura como es nuestra costumbre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Puede tomar sus asientos. Que el Señor nos ayude. Vamos a estar compartiendo unos minutos sobre la palabra del Señor. Y vamos a estar compartiendo bajo el tema: sigue trabajando para Dios. A veces dentro de nuestra vida espiritual, de nuestro caminar cristiano, muchas veces nosotros nos cansamos, y no solamente en el ámbito espiritual, sino que muchas veces todas las personas en diferentes áreas experimentan cansancio en sus vidas. Pero hoy la palabra del Señor nos viene a animar y nos viene a decir que nosotros no dejemos de esforzarnos, porque es momento de tener que avanzar. Y que a pesar de ese cansancio espiritual o de ese desánimo que experimentamos a veces dentro de nuestra vida, porque quizás a veces no vemos el resultado que nosotros esperamos, pero aprender de que en todo Dios tiene el control y Él está obrando, aunque a veces nuestros ojos no vean. ¿Cierto? A veces nosotros nos esforzamos bastante, pero a veces nosotros no vemos ese avance, no vemos ese crecimiento. Pero aunque nuestros ojos no lo vean, nosotros debemos continuar trabajando para la obra del Señor. Y por eso hoy la palabra del Señor nos va a animar y nos va a instar a que nosotros continuemos trabajando para el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde debe estar centrada nuestra mirada? Nuestra mirada debe estar centrada, como dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús. A veces nosotros enfocamos nuestra mirada y miramos y observamos que quizás las cosas no funcionan, que quizás nuestra mirada a veces está desenfocada del objetivo. Entonces, nuestro objetivo principal dentro de la obra del Señor, dentro de lo que nosotros hacemos, es sobre todo poner los ojos en Jesús. Nuestra mirada debe permanecer en Él, porque es Él el enfoque de nuestra predicación. Entonces, no permitamos que a veces las distracciones, que a veces las adversidades, a veces los problemas que suceden, o la situación que nosotros estamos pasando, que nosotros estamos atravesando, no permitamos que aquello impida nuestro avance, que aquello nos detenga. No permitamos que aquello nos estanque, sino que nosotros, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los obstáculos que se nos presenten, nosotros podamos continuar Amén. Haciendo la obra de Dios. Amén. Porque nuestra confianza debe estar puesta en Él, porque nuestro avance, porque nuestro crecimiento, dice la palabra del Señor, que viene de arriba, Amén. Viene de Dios. Y Salomón aquí, en la palabra, en la lectura que nosotros leíamos, él nos dice: no dejes reposar tu mano. No dejes reposar tu mano. Amén. No te relajes. Dice: siembra la semilla por la mañana y continúa nuevamente en la tarde
hablando la palabra del Señor, sembrando esa semilla, porque dice, tú no sabes, tú ignoras, porque nosotros no conocemos los planes del Señor. Tú ignoras la obra de Dios. Tú no sabes cuál de esa semilla que tú lanzaste, si la que lanzaste en la mañana, si la que lanzaste en la tarde, cuál de ellas va a ser efectiva. Nosotros no lo sabemos porque a veces nosotros hablamos, lanzamos una palabra, conversamos con alguien y nosotros nos vamos, pero no sabemos lo que el Espíritu Santo de Dios obra en esa persona. A veces una simple palabra que usted dice, pero toca el corazón de esa persona. Por eso dice, no te canses. Aunque tú no veas avance, aunque tú no veas crecimiento, no te canses de hablar de mi palabra, no te canses de sembrar esa semilla, porque yo sí obro, aunque tú no lo veas. Yo me gozaba y subí en el Facebook, en TikTok, una alabanza que decía, y subí ahí en TikTok una alabanza que dice, aunque tus ojos no lo vean, porque a veces el enemigo nos viene a hablar. A veces el enemigo dice, nos viene a susurrar al oído que todo lo que tú estás haciendo no lo verás. Pero dice, mi corazón lo sabe bien, aunque veas lo contrario, aunque tus fuerzas se derriben y tu alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Y mire, Job decía, aunque él me matare, mire la confianza y la convicción que él tenía en su Dios, aunque él me matare, decía Job, en él esperaré. En él esperaré, porque aunque él me matare, yo sé, dije Job, que mi Redentor vive. Amén. Sé que al Dios al que sirvo está vivo, y aunque él me matare, allí me voy a quedar esperando el momento que él me levantará. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Y la palabra le dice, el apóstol lo dice en el libro de Corintios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento viene de Dios. Amén. El Dios es el que da ese crecimiento. Así que usted trabájele a su Señor. Así que usted siga avanzando. Estos jóvenes que hoy están aquí, ¿cierto? Mi hijo Tomás que hoy está aquí, sigan. Aunque ustedes quizás pueden no ver lo que va a pasar, porque ustedes se están preparando para la paz y no saben lo que viene. Pero hoy yo les digo a ustedes, pongan su confianza en el Señor. Amén. Pongan su confianza en el Señor. Pídanle a Dios que Él tome su mente. Pídanle a Dios que Él trabaje en su mente para que ustedes puedan alcanzar por lo que están trabajando, entrar, ¿cierto? Y conseguir esos puntos para lo que ustedes quieren estudiar. Que el Señor bendiga hoy también a este joven, a Tomás, y que Dios le ayude en todo, en toda su situación, en toda su relación con familiar, y que Dios les bendiga para que puedan alcanzar sus objetivos. Entonces, no se desanimen, ¿ya? No se desanimen. ¿Qué trae el desánimo a nuestras vidas? Cuando nosotros nos desanimamos, el desánimo a nuestra vida nos produce sueño, porque no queremos hacer nada. Entonces el desánimo produce dentro de nuestra vida un cansancio físico y un cansancio también mental. El desánimo trae desinterés. El desánimo trae estancamiento a nuestra vida espiritual, y el desánimo trae consigo la pérdida de la dirección. Dios dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Pero cuando entra el desánimo en nosotros nos desorientamos y nosotros perdemos esa dirección y perdemos ese desenfoque del propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Entonces hoy el mensaje es, no te desanimes.
Aunque tus ojos no estén viendo lo que tú esperabas, no te desanimes. Sigue trabajando para la obra del Señor. David dice la palabra de Dios que se angustió porque los hombres que la Biblia nos muestran y mujeres eran iguales a nosotros. Y dice que ellos también pasaron por momentos complicados, por momentos difíciles. Nos muestra también a Rebeca, dice que Rebeca estaba embarazada y llevaba en su vientre gemelo. Amén. Pero dice que ella se sentía mal, ella se sentía afligida, se sentía angustiada, porque estos bebés en su vientre peleaban. Entonces ella también presentó esta preocupación, presentó aquello porque ella decía, ¿por qué estas criaturas pelean aquí? Pero dice que a pesar de que ella estaba preocupada, dice que ella consultó a Jehová. Amén. Y yo decía, Rebeca, ¿cómo estará Rebeca, la de aquí? Rebeca, nuestra hermana de casa. Amén. ¿No se sentirá igual a esa Rebeca preocupada? Sin saber lo que va a pasar, ansiosa. ¿Cómo estará también ella? Preocupada porque ella no sabe lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a pasar, porque por lo que ella quiere hacer. Entonces yo decía, ¿cómo estará también nuestra hermana? Estará ansiosa, preocupada, nerviosa, esperando en el Señor. Amén. Pero dice que Rebeca consultó a Jehová. Entonces David, cuando también pasó un momento de angustia, cuando el pueblo lo quería matar, cuando el pueblo lo quería apedrear, pero dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y cuando Saúl lo perseguía, porque también lo quería matar, él estaba desanimado, David estaba depresivo. David se sentía abandonado. Y dice que en ese momento que lo querían matar, dice que él huyó y se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva porque lo querían matar. Se escondió en una cueva porque estaba triste. Se escondió en una cueva porque todo lo habían abandonado. Se escondió en una cueva porque estaba desanimado. Y dice que allí a la cueva llegaron hombres en la misma condición que David. Lo acompañaron hombres que estaban tristes, lo acompañaron hombres que querían matarse, lo acompañaron hombres que estaban angustiados también en su vida. Pero dice que David estando allí, estando en esa condición y con hombres que lo buscaron igual a él, pero dice que él estando en esa condición, él clamó a Jehová. Y el Salmo nos dice, y este pobre clamó. Mire la condición de David, él se presenta y dice, este pobre clamó. Estando depresivo, estando triste, estando rodeado de todos aquellos, pero Dios tomó a un hombre, a David, porque dice, este pobre clamó a Jehová, y Jehová lo libró de todas sus angustias, y Dios levantó a David allí, y el que estaba triste, y el que estaba depresivo, ahora educó, porque Dios allí lo levantó como líder, y todos aquellos que estaban en la misma condición de él, pero ahora cambiaron. Amén. Pero ahora fueron diferentes, pero ahora fueron distintos, porque él tomó a esos varones, tomó a esos hombres y trabajó con ellos, y ellos después fueron grandes guerreros, y los de allí salieron los valientes de David. Hombre, dice la palabra del Señor, de esos que estaban angustiados, de esos que estaban tristes, de esos que se querían morir. Ahora dice la palabra del Señor, y tenían cara de leones. Y eran feroces y corrían como gacela. De esos hombres tristes, endeudados, deprimidos, ahora salieron valientes que peleaban con su espada por David y tenían su espada pegada en la mano. Entonces Dios, cuando clamamos a Él, Jehová nos oye. Entonces, ¿de dónde vienen
nuestras fuerzas vienen de Dios. ¿A quién tenemos nosotros que clamar? ¿A quién tenemos nosotros que acudir? Ponga su confianza en Dios. Dice la palabra del Señor, Él trae nuevas fuerzas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, mas los que esperan en Jehová recibirán fuerza. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán y levantarán alas como las águilas. Quizás usted todavía está con los pies en la tierra. Quizás nosotros todavía estamos caminando. Quizás nosotros todavía estamos corriendo. Pero gloria a Dios por aquellos que ya han alzado su vuelo y han volado por los aires, esperando que nosotros también podamos levantar, alzar alas, como dice, como las águilas. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que también se sintieron así como nosotros a veces nos sentimos, desanimados, abrumados, cansados. Hubieron hombres en la palabra del Señor que desearon incluso la muerte. Pero en esos momentos difíciles, ellos vinieron a Jehová. En esos momentos difíciles, ellos buscaron la fuerza en Dios. Y Dios les animó. Él le dijo a un joven Josué, no temas, porque había temor, había miedo, pero Él le dijo a un joven Josué, no temas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Y así nos dice el Señor, no temas Daniel, no temas Tomás, porque yo estoy contigo. Amén. Y vemos también a Elías que dijo, Dios le dice, come, bebe, porque el largo camino te resta. Amén. Dios también lo fortaleció. Dios también le fortaleció. Me convido un poquito de agua, por favor. Que el Señor los ayude. Entonces Dios también le fortaleció, le dijo a Elías, come, bebe, porque el largo camino te resta. Amén. Y Dios le dijo al salmista David, él expresa en los salmos, y él también dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. Él dice, Dios es mi fortaleza. Amén. Y Él es el que me ciñe de poder. Y Jesús también dice la palabra del Señor, que estando Él en el Getsemaní, estaba Él orando, pero también estaba en un momento difícil de su vida, estaba en un momento de angustia, pero dice que Dios envió un ángel para fortalecerle. Amén. Es Dios el que nos fortalece. Amén. Es Dios el que nos da la fuerza para avanzar, para seguir adelante. Entonces Dios hoy nos insta a no desanimarnos, a que podamos recobrar fuerzas en Él, a que podamos volver a levantarnos. Y aunque se levanten opositores, porque siempre vamos a tener opositores, siempre vamos a tener personas que van a estar ahí siéndonos de obstáculo. Pero amén, dice la palabra del Señor que Nehemías se le levantaron opositores cuando él quiso levantar los muros de Jericó, pero él dice que no permitió que la obra de Dios se detuviera. Se levantaron opositores, sí, pero él dice que trabajó, dice, y la obra de Dios avanzaba, y con una pala en la mano y con una espada en la otra, pero no dejaron de trabajar en la obra del Señor. Aunque a Nehemías se levantaron opositores, él construyó los muros de Jerusalén, porque a eso Dios lo había mandado, a levantar, a construir los muros de Jericó, y la obra del Señor no se detiene. Amén. Trabajamos para los cielos, trabajamos en una obra espiritual, y la obra de Dios avanza,
avanza y la obra de Dios no se detiene. Y aunque nosotros no veamos, pero Dios está obrando. Amén. Nosotros no vemos con nuestros ojos, pero Él está trabajando, pero Él se está moviendo. Y todo lo que nosotros hacemos hoy, Dios lo retribuirá mañana. Amén. Mañana nuestros ojos verán, porque Dios está obrando, porque así dice Él. Porque mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Amén. Esta palabra que nosotros leemos no es solo letra, es una palabra viva, es una palabra verdadera, es una palabra eficaz. Por lo tanto, esa palabra hará el efecto y cumplirá el propósito de Dios en su vida. Amén. El propósito de Dios en su vida. Esta palabra que nosotros anunciamos, por más simple que usted a veces la vea, pero esa palabra va a redarguir, esa palabra y el Espíritu Santo va a tocar el corazón de aquello. Así que tu llegada hoy día aquí, Tommy, no es en vano. Porque todo lo que tú estás escuchando a lo mejor no entiendes, pero el Espíritu Santo va a trabajar en ti. Porque esta palabra que hoy se te ha entregado, que hoy tú has escuchado, no va a llegar vacía, porque la palabra de Dios algo produce, algo hace, porque esa palabra es viva y eficaz. Que el Señor les bendiga, así que le animamos a cada uno, a aquellos que quizás esos líderes, esos siervos del Señor, esos pastores que a veces miran y ven quizás que no ven avance y ven quizás no hay crecimiento, pero usted sígale trabajando al Señor, porque tú no sabes si la palabra, como dijo el Salomón, tú no sabes si la semilla que lanzaste en la mañana, si la que lanzaste en la tarde, cuál va a producir efecto, o si las dos, o si todas van a traer ese fluir, y si todas van a traer ese florecimiento, y si todas van a traer ese crecimiento. Así que usted, mi pastor, levántese. Así que usted, amado siervo del Señor, siga adelante. El pasar por esto es difícil a veces, sí. Es complicado, sí, pero si Dios le ha llamado, Dios lo va a respaldar. Dios está con usted, así es que síganle trabajando al Señor. Que Dios les bendiga. Mire, queremos orar por ti, Tommy. No sé si tú quieres salir de las redes o lo cortamos. ¿Ah? Ya, cortemos y vamos a pasar a